אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל
Vamos a probar los comandos primero, se escucha bien la música, la voz. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar unos segundos más que termine esta hermosa melodía de preparación, introducción. No sé lo que pasó, alguna pequeña falla técnica. Ah, ok, sí, había sospechado, Josefina. Bueno, estamos de vuelta aquí. Decíamos que la mayoría de nosotros ya somos conocidos, pero como este es un curso nuevo, entonces nos vamos a dirigir en general a todos, a mucha gente que luego lo va a escuchar en la repetición y que también se van a ir incorporando en las clases próximas. Hoy comenzamos, Besat Hashem, un tema muy especial, muy actual y que la mayoría de la gente en este mundo no conoce, que es el tema de los 7 preceptos de Noah, los 7 principios generales para toda la humanidad. Y queremos mantener el estilo que nos acostumbramos hasta ahora, y vamos a comenzar como siempre diciendo un Lejaim. Vamos a decir Lejaim con un poco de vodka o de whisky o la bebida que ustedes prefieran, puede ser vino, jugo de uva, agua, Coca-Cola. Lo importante es el espíritu con que se dice Lejaim, Lejaim a todos. Tenemos mucha gente que está interesada en participar en este curso y muchas personas van a ver la repetición. Entonces le decimos Lejaim a todos, pero le decimos que estamos hoy en el día 14 del mes de Tishrei, entre Yom Kippur y Sukkot. Y es un momento muy propicio justamente para comenzar con nuestras clases de los preceptos generales para toda la humanidad, porque justamente en la época de Sukkot venían todas las personas de todos lados a presentar sus sacrificios y sus ofrendas al Bet HaMikdash. Venían de todos los pueblos, sobre todo en la época del rey Shlomo, a quien todos venían a visitar y a conocer por su tremenda sabiduría. El rey Salomón dijo una vez, cuando el Kadosh Baruj Hu le preguntó qué don quería recibir ahora que iba a ser rey, como habíamos contado en algunas otras oportunidades,
y él le pidió tener un corazón sabio para poder juzgar a su pueblo. Y como fue un pedido tan perfecto, tan correcto, Akadosh Baruj Hu se lo dio, y así fue que fue el hombre más sabio de todos los hombres hasta el día de hoy, sobre todo porque tenía su corazón sabio. Y él dijo, hasta el día de hoy, sobre todo porque tenía su corazón sabio, y él dijo que para poder tener un corazón sabio, primero hay que tener corazón. Entonces, por eso, para hablar de los 7 preceptos noágicos, que cada uno de ellos involucra una serie de principios y conceptos, tanto revelados como ocultos, una gama muy amplia de normas de vida, una moral completa para todos los hombres del mundo, todos los seres humanos. Entonces nos vamos a basar para este curso en el libro que escribió Rav Ginsburg, que tradujimos al castellano hace poco tiempo y ya salió publicado en Colombia y estamos empezando a repartirlo a todo el mundo. El Rav Ginsburg escribió un libro sobre estos 7 preceptos noágicos. Como es su costumbre, los comparó con las 7 sefirot del corazón. Entonces, como vamos a ver en unos momentos, la principal función de respetar y de comprender y de llevar adentro los 7 principios de los Benei Noach es justamente refinar y reparar las cualidades del corazón, que son los poderes innatos que pertenecen a cada una de las sefirot, que son llamados Zeir Anpin, o el torso, las 7 sefirot de Gesed hasta Malhut, el torso, las 7 sefirot de Gesed hasta Malhut, que son llamadas las cualidades del corazón, en especial las 6 primeras. Malhut también pertenece al torso, pero es considerada como una sefirá aparte que recibe todas las demás, sobre todo de las cualidades del corazón. Más que un sentimiento, Malhut es el hecho de llevar a la acción todo lo que uno piensa y lo que uno siente. Entonces, por un lado, a través de que nosotros meditemos utilizando nuestras 3 cualidades de la mente, Jochma, Binah y Da'at, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, la comprensión, vamos a poder refinar estas 6 cualidades del corazón para poder llevar a la práctica un estilo de vida, una forma de comportarnos en este mundo que sirva para que la humanidad viva mejor, por un lado. En un sentido ecológico sirve también para que aprendamos a cuidar el mundo que Akadosh Baruj Hu nos dio para que vivamos en él en paz y felicidad. Y sobre todo para que todo el universo, comprendiendo la naturaleza en general y el hombre en particular, esté preparado para recibir esta nueva era que está llegando, que es la era de la redención, en donde estas cualidades del corazón van a estar completamente refinadas. Por un lado, estas cualidades del corazón van a estar completamente refinadas, por un lado a través de nuestro esfuerzo, pero como sabemos que el esfuerzo del hombre nunca es completo,
necesita, por otro lado, que Akadosh Baruj Hu termine esa tarea, y en realidad sabemos que no solamente la termina, sino que Él es el que hace todo. Nosotros simplemente abrimos nuestro corazón para que Él trabaje allí adentro. Entonces decíamos que nos vamos a dedicar en estos 3 meses, 12 clases, a estudiar los preceptos noágicos en forma literal, en forma revelada, pero sobre todo vamos a estudiar la parte mística, la parte oculta que hay detrás de todos ellos, porque así nos va a hacer comprender qué significan y por qué lo tenemos que llevar a cabo. Entonces, de esa manera vamos a poder prepararnos para recibir la redención y que todo el mundo viva en paz, en armonía, y el mundo en general llegue a su perfección. Para empezar, escuchamos una melodía. Enseguida les voy a dar el link para el que quiera escucharlo luego. También lo hemos puesto en el material de estudio de los cursos de Bnei Noach. Si entran en dimensiones .org, nuestro sitio que ustedes ya conocen, .org, nuestro sitio que ustedes ya conocen, y los que no conocen los invitamos a ingresar. En la parte de cursos van a ver todas las instrucciones y todo el material que tenemos sobre este curso de Bnei Noach, y entre ellos está el link para que escuchen durante la semana esta melodía. Es una melodía compuesta por el Rav Ginsburg, con arreglos de músicos profesionales que, como han escuchado, han hecho un trabajo excelente, y se llama Sela de Meimenuta. Son palabras en arameo que significa la sombra de la fe. Esta melodía pertenece a un conjunto de nigunim que están en un CD que se llama Nigunei Gen, canciones o melodías de gracia. Gen significa gracia o simetría, y se llama La Sombra de la Fe porque justamente es una melodía compuesta para la fiesta de Sukkot. La festividad de Sukkot, los judíos festejamos en recuerdo de la época que salimos de Egipto y estuvimos 40 años en el desierto, protegidos bajo la sombra de las nubes que puso Akadosh Baruj Hu para cubrirnos. Entonces Hashem nos pidió en la Torá, nos ordenó como un precepto, que todos los años, el 15 del mes de Tishrei, preparemos nuestras cabañas, que son casas, pero no que uno pueda vivir fijo, sino que son casas, pero no que uno pueda vivir fijo, sino que son como chozas o carpas que tienen un techo de vegetales y que por supuesto no nos protegen de la intemperie. Es como vivir en campamento durante una semana, y en ella nosotros fortificamos nuestra fe sabiendo que el Akadosh Baruj Hu nos cuida y nos protege aunque no estemos dentro de una casa normal, un departamento de cemento con calefacción y refrigeración y todas las cosas que tenemos diariamente. Durante esa semana nosotros fortalecemos nuestra fe
y le agradecemos a Kadosh Baruj Hu por habernos hecho salir de Egipto. Todos los preceptos en realidad son un recuerdo de la salida de Egipto, y vivimos bajo la sombra. Una de las leyes de estas cabañas es que la sombra producida por las ramas tiene que ser mayor que la luz o los espacios que hay entre las ramas. Entonces, esa sombra es el motivo del nombre de este Nigún, que se llama la sombra de la fe. Vivimos una época desde el mes de Elul, el mes anterior, y esta época de Tishrei, en que justamente nos dedicamos a refinar las cualidades del corazón. Refinar las cualidades del corazón. Existen distintos pasos y distintos preceptos que el Kadosh Baruj Hu nos dio para cumplir durante estos aproximadamente 50 días, desde el principio del mes de Elul hasta la finalización de la fecha de Sukkot. En ella, en esos días, nos dedicamos a refinar el corazón, a preparar el corazón de distintas maneras. El mes de Elul se llama Ani Ledodi Vedodili. Elul Aleph Lamed Vav Lamed. En hebreo son las iniciales del verso que dijo Shlomo HaMelech justamente en el Cantar de los Cantares: Ani Ledodi Vedodili. Yo soy para mi querido, para mi amado, y mi amado es para mí. Cuando uno se relaciona con la persona que ama, cuando uno busca a la media naranja, a la media alma que necesita cada persona para completar y ser Shalem. Shalem, de la palabra Shalom. Shalom es traducido paz, pero es algo mucho más que paz. Shalom es de Shalem, completo. Algo completo significa que nuestra alma se une con el alma de nuestro amado, el ser humano con Dios, el novio con la novia, y para poder elegir, para poder cumplir con nuestro libre albedrío de elegir a Dios, o para conseguir a nuestro amado o a nuestra amada, necesitamos utilizar las cualidades de la mente. Necesitamos tener ese chispazo de sabiduría, luego analizar las cosas con nuestro entendimiento, con la Sefirá de Binah, para luego poder llevar todo eso a nuestros sentimientos. Porque lo principal de la conexión entre una persona con su amado, con su amigo, con su Dios, es que se va a conectar a través de su corazón. Cuando uno se entrega, más que su pensamiento y sus actos, está entregando su corazón. Entonces, durante el mes de Elul, nosotros preparamos nuestro corazón, porque, como habíamos dicho, Shlomo HaMelech decía que para tener un corazón sabio primero hay que tener un corazón. Y lo mismo aquí, para poder refinar las cualidades del corazón, primero hay que tener corazón. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos y
qué es lo que tenemos adentro, nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestras cosas buenas, nuestros sentimientos. Y entonces, una vez que nosotros somos conscientes de eso en la mente, podemos refinar y entregar un corazón como corresponde. Ahora, cuando uno entrega el corazón, lo entrega tal y entregar un corazón como corresponde. Ahora, cuando uno entrega el corazón, lo entrega tal como es. Y el otro lado, el amante, también lo entrega tal como es. Y si el amor es verdadero, entonces lo recibe al otro también tal como es. Pero de todas maneras, si nosotros verdaderamente queremos conectarnos y ser completos, cada uno tenemos que, por el bien del otro y por el bien nuestro también, de refinar nuestras cualidades del corazón. Y por eso, cuando llega el mes de Tishrei, en Rosh Hashanah, una vez que decidimos que ese es nuestro amado y sabemos que nosotros tenemos cosas que arreglar adentro nuestro, en el día de Rosh Hashanah dijimos al Het. Por un lado hacemos una confesión, le decimos en el día del juicio a Kadosh Baruj Hu que confesamos que hemos pecado, y cuando confesamos que hemos pecado nos golpeamos en el corazón con la mano y decimos al Het, significa por el pecado, y numeramos todos los pecados que hemos hecho. Incluso como es una lista muy larga de pecados, uno podría pensar que en realidad es imposible que una persona pueda cumplir con poder haber hecho todos los pecados que estamos confesando, pero en realidad cuando uno confiesa los pecados no simplemente está tratando de reparar las cosas que uno hizo, sino qué es lo que tiene adentro. Confiesa los pecados no simplemente está tratando de reparar las cosas que uno hizo, sino qué es lo que tiene adentro. Y potencialmente somos capaces, digamos, de realizar todos los pecados. ¿Qué significa un pecado? ¿Qué es un Het? Un Het es una negación de la verdad que tiene distintas incidencias, se puede manifestar de distintas maneras. Entonces nosotros decimos al Het, y explica Hasidut que al en realidad significa sobre. Cuando nosotros estamos golpeando sobre el corazón, por un lado estamos haciendo un recipiente para recibir a Dios, estamos haciendo que nuestro corazón se convierta en un recipiente. ¿Qué es un recipiente? Es un objeto, un utensilio que tiene una cavidad interior. Entonces nuestro corazón macizo y de madera, al decir al Het y golpearnos, espiritualmente tenemos la intención de hacer un hueco en ese corazón y vaciarlo para que podamos ingresar dentro de él todas las cosas buenas y todo el amor, y por otro lado vaciarlo de las cosas malas que tenemos. Pero explica Hasidut que una vez que dijimos al Het y Dios nos juzgó, ese día pedimos misericordia porque pensamos que en realidad no tenemos el mérito de ser perdonados. Pero todo ese trabajo del Rosh Hashanah y todos los días siguientes hasta Yom Kippur, al haber hecho tanto al Het, trabajo del Rosh Hashanah y todos los días siguientes hasta Yom Kippur, al haber hecho tanto al Het, decimos sobre el pecado, nos ponemos por encima del pecado.
Entonces, ese trabajo de ponernos por encima del pecado nos lleva a un lugar, allí en lo alto, a la esencia de Dios, en que en realidad el pecado no existe. Entonces, el trabajo de hacer al-Het sobre el pecado nos hace llegar a Yom Kippur, y en Yom Kippur se produce el veredicto del juicio, en que en realidad HaKadosh Baruj Hu no nos está perdonando, sino que nos está recordando que dentro nuestro hay un alma pura que está por encima del pecado. Pero todo ese trabajo de ponernos por encima es justamente lo que vamos a tratar de hacer en estas clases. Estos 12 shiurim, estas 12 clases que vamos a dar durante estos 3 meses. Y explica el Rav Ginsburg que la palabra Het se escribe Het Taf Alef. Si nosotros decimos que nos ponemos al Het por sobre encima del Het, entonces estamos elevando cada letra a un nivel. Si la Het la elevamos un nivel, se transforma en Tet. La Taf la elevamos un nivel, se transforma en Aleph, porque al cumplir la rueda vuelve a transformarse en la Aleph del comienzo del Aleph Bet. Y la Aleph última de la palabra Het sube a el estado de Bet. Entonces se transforma en la palabra Bet Yut Tet, Bit. Bit se transforma en la palabra Bet Yut Tet, Bit. Bit, por un lado, es un nombre sagrado dentro de los 72 nombres, que es el nombre que justamente nos hace poner por encima del pecado. Pero por otro lado, explica Rabbi Abulafia que ese bit, por el sistema de Atbash, cuando una de las formas de transformaciones alfabéticas es transformar la primera letra en la última, la segunda en la anteúltima y así. Entonces la Aleph se cambia por la Taf, la Bet se cambia por la Shin, la Gimel se cambia por la Reish, y así todo el Aleph Bet. Entonces si Bet, Yud, Tet, Bet, Aleph, Tet, lo transformamos por el sistema de Atbash, se transforma en la palabra Shemen. Y ese Shemen es el símbolo de la pureza del aceite que utilizamos en Hanukkah. Cuando nosotros prendemos las velas de Hanukkah, estamos elevando y sublimando justamente todo ese trabajo que hicimos en Jodes, en los meses de Elul y Tishrei, y estamos sublimando nuestros pecados, y al encenderlos los estamos transformando en luz. Entonces la palabra Het se transforma en ese Shemen, en ese aceite que se utiliza para encender la Hanukkah, y que también es el Shemen Amishcha, el aceite de la unción con que se ungen, se derrama el aceite de la unción con que se ungen, se derrama sobre la cabeza del rey para nombrarlo rey, y sobre todo el aceite especial que se va a utilizar para ungir al Mashiach Tzidkeinu que venga pronto en nuestros días. Amén. Por cierto, ese aceite es derramado de la mano del Naví, del profeta, y el utensilio que utiliza es un cuerno, es un shofar cerrado por un lado y adentro está el aceite. Entonces esa es otra alusión a que ese aceite viene de la época de los primeros 10 días de Tishrei, desde Rosh Hashanah y Yom Kippur.
Es una hermosa alusión de cuál es el cometido de la refinación, del refinamiento de nuestras cualidades, que, como decíamos, la vamos a hacer a través de el estudio de los 7 preceptos mágicos y su comparación con las 7 sefirot y con los poderes interiores. Acá tenemos una lista del programa, también lo van a poder sacar del internet. Este programa es el índice del libro que habíamos nombrado antes y que ustedes van a recibir el archivo electrónico de este libro para que lo vayan estudiando. Vamos a ir estudiando capítulo por capítulo de este libro. Vamos a agregar algunas leyes prácticas, algunos conceptos que, por supuesto, en un solo libro no se puede abarcar todo el espectro del conocimiento de lo que son los 7 preceptos mágicos. Aquí está más que nada la enunciación y los aspectos de lo que son los 7 preceptos mágicos. Aquí está más que nada la enunciación y los aspectos internos de la Kabbalah Hasidut. Y bueno, ese es el objetivo general del curso. Y no solamente de este curso, sino de todos los demás, el objetivo general es preparar al mundo, preparar a los seres humanos, y que cada uno de los seres humanos prepare su entorno, su ámbito también, que lleve esa luz a todos los rincones del planeta. Y habíamos dicho muchas veces que una de las formas de llevar luz en la Gemara, cuando se habla de, cuando se dice la mitzvah, el precepto, así sin ninguna aclaración, se refiere al precepto de la tzedakah, de dar una donación, de hacer justicia y trasladar, hacer fluir toda la bendición que Kadosh Baruj Hu nos da para la gente que lo necesita, tanto dinero como actos, como pueden ser ropa, comida, todo lo que la gente necesite. Entonces vamos a agarrar, como acostumbramos, nuestra cupa de tzedakah, nuestra cajita, nuestra alcancía, y vamos a poner unas monedas. Después de haber dicho el Lejaim, vamos a tomar la alcancía para completar nuestra intención de refinar el mundo a través de la mitzvah más grande, de dar tzedakah. De refinar el mundo a través de la mitzvah más grande, de dar tzedakah. Y vamos a decir, la tzedakah salva de la muerte, y grande es la tzedakah que acerca a la Geula. Para poder entrar en ese ambiente de al-Het, estar por encima del Het, encima del pecado, y que, como dice el Naví, el profeta, que Akadosh Baruj Hu va a transformar el rojo del pecado y los va a hacer blancos como la lana, y que no solamente que va a borrar nuestros pecados, sino que los va a transformar en méritos por el poder de la Teshuvah, del retorno a Dios. Para poder vivir en ese ámbito divino en que uno está constantemente haciendo Teshuvah, incluso cuando uno está haciendo una mitzvah, cuando uno es un justo, un tzadik, y está haciendo algo bueno, igual tiene que hacer teshuvah de eso que está haciendo, porque eso bueno que está haciendo, por un lado lo puede hacer mejor, lo puede hacer en forma concreta mucho mejor, y también puede hacerlo
con sentimientos mejores y también con mejores pensamientos. Pero por otro lado, cuando nosotros cumplimos con un precepto, lo que estamos haciendo es tratar de acercarnos a Dios. Y eso es lo que se llama Teshuvah. Entonces, Teshuvah está limpiando nuestros pecados, pero por sobre todo está haciendo que esos pecados, esas cosas que hicimos en algún momento, está limpiando nuestros pecados, pero por sobre todo está haciendo que esos pecados, esas cosas que hicimos en algún momento, y que no es algo que deseable, nosotros lo vamos a transformar en algo que sí es deseable para Kadosh Baruj Hu y para nosotros mismos. Y entonces surge la paradoja de que para poder acercarse a Dios, primero hay que haber estado alejado. ¿Qué significa eso? Estar alejado, haber pecado. Ese es un placer, el de acercarse a Dios desde el pecado, que los justos, los tzadikim, no pueden tener. Por eso está escrito que donde se para al lugar donde puede llegar el Baal Teshuvah, el que está haciendo el retorno, el que se arrepiente de sus pecados, el justo, que no tiene de qué arrepentirse, no lo puede hacer. Entonces tenemos que agradecerle a Dios que nos puso en este mundo, en esta situación en que estamos alejados de Kadosh Baruj Hu, y que gracias a Dios podemos decir, esta vez en todo el sentido, gracias a Dios Él nos muestra ese faro a la distancia y sabemos que estamos en el camino. Y Baruch Hashem, a través de que nos unimos unos con los otros, podemos ayudarnos para que en momentos en que cerramos los ojos o en que pasa una nube que nos tape esa luz, cada uno pueda dar la mano al otro, tanto judío como Ben Noach, la mano al otro, tanto judío como Ben Noach. Y últimamente estamos hablando de los Anosim, de los mal llamados marranos, pero de aquellos descendientes de los judíos que fueron alejados de la Torá, del judaísmo a la fuerza y que hoy están volviendo. Sería un estado intermedio, pero todos estamos alejados de Dios porque Él lo quiso así, Él nos ha alejado, y todo el trabajo que estamos haciendo es volver. Con el permiso de ustedes, como ya está llegando al final esta hora de la clase, voy a alargar 15 minutos más porque me faltan un par de puntos que quería completar. Quería contar un cuento del Baal Shem Tov, no sé si vamos a llegar, pero de todas maneras quiero hacer un panorama de cómo vamos a enfrentar esto. Decíamos que para poder vivir en forma permanente por encima del pecado, necesitamos vivir en el espacio divino. Cuando en el pecado necesitamos vivir en el espacio divino. Cuando en este momento nosotros estamos viviendo en el espacio divino. Estamos disfrutando a través de las ondas que pasan por el espacio con palabras de Torah, y le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos ayude a que solo salgan palabras de Torah de nuestra boca. Como dice el profeta, que en ese día, el día en que va a llegar la redención y que Kadosh Baruj Hu se va a revelar, el conocimiento de Dios cubrirá el fondo del mar, cubrirá la tierra
la tierra se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. En este momento, estas ondas mágicas del internet, estas ondas electromagnéticas están cubriendo el espacio que rodea la tierra, y por eso cuando más gente haya, más se va a sentir rodeada la tierra de estas palabras y más se va a cumplir con la profecía del profeta, y vamos a hacer que todo el mundo pueda vivir en el espacio divino. Pero mientras tanto tenemos que ocuparnos de que cada uno de nosotros vivamos en el espacio divino. Entonces para eso tenemos que trabajar sobre ese pecado. Pero cuando hacemos la tefilá en Yom Kippur, decimos Slach lanu avinu kichatanu, mejal lanu avinu kifayanu. Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado. Mejal lanu avinu kifayanu. Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado. Excúsanos. Son dos palabras muy similares, con un significado en castellano muy similar, porque hemos delinquido, hemos hecho una transgresión, hemos transgredido. Hay dos niveles que tenemos que refinar. Por un lado es el pecado. El pecado nosotros tenemos conciencia de él y podemos saber lo que hicimos. Si yo soy un Ben Noach, veo esta lista de 7 transgresiones, de 6 preceptos y un precepto positivo, y si estudio puedo saber si he transgredido esto o no, como vamos a hacer en las próximas clases. Si soy judío, tengo 613 preceptos y sé si he transgredido o no. Pero cuando nosotros nos obligamos a no transgredir, o cuando nosotros imponemos leyes, por ejemplo, un gobierno pone policías, pone jueces para que las personas no transgredan, en realidad las personas no van a transgredir en todo caso. Supongamos que llenan de policías y cada una persona está completamente vigilada. Esa persona no es que no va a transgredir porque no es transgresor, no va a hacer pecados porque tiene miedo, va a estar coercionado a no pecar, pero adentro suyo no se produjo ningún cambio. Entonces, por eso hay dos niveles. Está el pecado, la cosa, la acción misma que uno realiza. Cuando uno habla de acción, también está hablando del pensamiento, de los sentimientos y la acción. Uno puede pecar con el pensamiento, con la palabra, con la acción, con el sentimiento. De los sentimientos y la acción. Uno puede pecar con el pensamiento, con la palabra, con la acción, con los sentimientos. Pero hay algo que está por encima de eso, que es lo que le dio origen. Y el Hasidut se ocupa, más que de evitar que uno haga un pecado, de corregir el origen de ese pecado, que es a lo que se refiere a la palabra peya, transgresión o delito. El origen de los delincuentes es porque hay algo en su inconsciente que lo está llevando a hacer eso. Entonces, si nosotros somos pecadores y hacemos pecados, podemos dominarnos en algún sentido, utilizar nuestra mente para tratar de no realizar pecados, pero sin embargo podemos seguir teniendo en nuestro interior la causa. Entonces, en el momento que nos descuidamos, pecamos. En cambio, si nosotros vamos al origen del motivo de esa transgresión, entonces, por un lado estamos evitando el pecado, llevar a la práctica algo incorrecto, o que a veces no es hacer algo incorrecto, sino que nos evita de hacer algo correcto.
sino que en realidad estamos dejando de ser transgresores. Y eso se encuentra en el inconsciente, se encuentra en Keter. Entonces, si nosotros meditamos y fomentamos el amor, que es el motor de cada una de las sefirot y cada uno de los poderes del corazón, si nosotros fomentamos el amor dentro nuestro, entonces vamos a hacer que ese inconsciente, que la causa que nos ha llevado a pecar, sea eliminada. Vamos a hacer que ese inconsciente, que la causa que nos ha llevado a pecar, sea eliminada. Y a eso se refiere el Hasidut. No a coercionar a las personas para que eviten de realizar pecados. Siempre hay un límite, uno trata de, en momentos en que uno no lo puede evitar, que no pasó el proceso en que está libre de todo pecado. Entonces debe evitar, debe tratar de controlarse y coaccionarse en alguna medida para no llegar a hacer transgresiones extremas. Pero como ya les dije, la forma de regresar a Dios es justamente desde la transgresión. Y cuando nosotros hemos transgredido y sufrimos porque sabemos que eso nos aleja de Dios, tratamos de utilizar los medios para evitar que en el futuro hagamos transgresiones. Si utilizamos la mente en algún momento puede flaquear y nos puede fallar. Entonces tenemos que refinar nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos es el reflejo de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente se revela a través de nuestros sentimientos. Los sentimientos, como son todavía algo interno, se nos revelan a nosotros mismos, y por las acciones y por nuestra apariencia exterior se revelan nuestros sentimientos y nuestro inconsciente a las personas que nos rodean. Entonces, por un lado tenemos que dejar de sentir vergüenza de que somos transgresores, que hemos pecado, porque en definitiva Kodesh Baruj Hu nos ha puesto en esa posición. Pero tenemos que sentir la obligación y las ansias. Pero tenemos que sentir la obligación y las ansias, el interés de poder salir de eso y conectarnos nuevamente con Kodesh Baruj Hu. Por suerte, Kodesh Baruj Hu ha puesto tzadikim, ha puesto justos y conductores en cada una de las generaciones para que ellos nos ayuden en esa tarea ímproba. Y les quería dar un ejemplo de eso, de cómo los tzadikim nos ayudan a poder conectarnos con Dios. Y como un ejemplo que tiene que ver justamente con el tema que estamos tratando, de la unión de todos los pueblos y de todas las religiones y de todas las nacionalidades en una sola comunidad monoteísta que cree en el Dios verdadero y único y que ama a las criaturas y a su creación y a la creación en general. El Rebbe de Lubavitch, en el último año en que su alma estuvo dentro del cuerpo, en el año 5751, dio una serie de órdenes, porque el tzadik, justo él sabe cuándo Kodesh Baruj Hu lo va a llamar y va a dejar de realizar su tarea en este mundo tal como la hizo hasta ese momento dentro de un cuerpo físico. Y durante todo ese último año, 5751 y parte del 52, hasta Gimel Tammuz del 52, que eso es el año 1991 y 92 aproximadamente, el Rebbe nos dio una serie de instrucciones finales. El Rebbe nos dio una serie de instrucciones finales, así como
Moshe Rabbeinu al final del otro lado le da las instrucciones al pueblo de Israel para que entre en la tierra, el Rebbe nos dio las instrucciones finales para que nosotros podamos entrar a la redención definitiva y verdadera. Una de esas instrucciones que fue dada justamente en el Shabbat de la Parashá Shoftim, en el libro de Éxodo, la Parashá Shoftim. Si alguno de ustedes en algún momento quiere saber, se puede buscar qué fecha fue exactamente. En esa época se produjo una asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, en la misma ciudad donde él estaba hablando. Y en esa asamblea se decidió por primera vez, en especial las superpotencias, decidir que se iban a terminar con las armas nucleares y que se iba a realizar todos los esfuerzos para terminar con las guerras en este mundo. Entonces el Rebbe se lo vio como una señal. Él ya lo había anticipado varios años antes, y en ese momento dijo: en este momento están reunidas todas las potencias del mundo, y eso es una señal de las profecías que indican que en la época de la redención las espadas se van a transformar en arados y las lanzas se van a transformar en asadas, y el león va a vivir con el niño y el lobo con el cordero. Y nos pidió que nos preparemos especialmente y que llevemos esa noticia a todos lados, que el mundo ya está preparado, que nos preparemos especialmente y que llevemos esa noticia a todos lados, que el mundo ya está preparado para recibir al Mashiach y recibir la redención, y que solo hace falta que abramos los ojos, y que abrir los ojos significa justamente abrir el corazón y revelarlo, que en el inconsciente estamos por encima del pecado, que adentro nuestro, en lo profundo del corazón, a través de que nos golpeamos y lo vaciamos, revelamos ese punto, esa chispa que es una parte de Dios en lo alto, esa chispa infinita donde allí no existe pecado, y que esa chispa constantemente, todo el tiempo se encuentra en el mundo de Atzilut, en el mundo espiritual, donde no hay diferencia, donde todas las sefirot están unidas, hay una interacción y todo es uno, y simplemente tenemos que trabajar para revelarlo. Entonces el trabajo que estamos haciendo ahora es revelar justamente que todo es uno, y que dentro de nuestro existe esa unidad entre todos los seres humanos, donde se revela que todas las personas son uno, junto con la naturaleza y junto con Dios. Hoy les quería dar un ejemplo de cómo podemos vivir en este cubo mágico a través de los simples preceptos de los Bnei Noach. Y en especial vamos a tomar alguna sefirá para ver cómo se trabaja con ella, y vamos a ir refinando y preparando. En especial vamos a tomar alguna sefirá para ver cómo se trabaja con ella, y vamos a ir refinando y preparando, haciendo transparente cada uno de los lados de ese cubo para permitir que penetre a través de ella la bendición y la luz de Dios, y así por un lado vamos a estar protegidos de nosotros mismos, del pecar, vamos a estar protegidos del mundo exterior, de las cosas que nos pueden perjudicar, y por otro lado vamos a vivir en ese mundo donde todo es uno y donde podemos tener percepción o sensibilidad de lo que sienten las demás personas, lo que piensan. En la
clase de Hasidut habíamos contado una historia del Baal Shem Tov, que la quería contar hoy porque justamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Si nos quedan unos minutos al final vamos a contar esta historia para que recuerden cómo es vivir en el espacio divino. Pero por ahora nos vamos a tomar 2 o 3 minutos para escuchar un poco de música, para tomar un poco de respiro, y luego vamos a seguir meditando y empezando a practicar para vivir dentro del cubo mágico en el espacio divino. Vayan repasando esta tabla donde se hace comparación, como ustedes ven, de los días de la semana. Posiblemente cada día podemos meditar en el orden de los días de la semana. Posiblemente cada día podemos meditar en alguna de las sefirot que le corresponden en el precepto de los Benei Noach, y en este cuadro donde dice preceptos para las naciones, tenemos por un lado en cada sefirá, en el renglón de arriba, cuál es el precepto que se debe cumplir y que corresponde a esa sefirá, y en el renglón de abajo tenemos el precepto paralelo que, como vamos a estudiar más adelante, es otra forma de ver el cubo mágico y que tiene que ver con los 6 preceptos permanentes que también nos hacen vivir en la presencia divina dentro del cubo mágico. Por ejemplo, en la sefirá de bondad, que podemos utilizar los días domingos para meditar en todo lo que ella significa, meditamos en la prohibición de cometer adulterio, porque la bondad, ¿sí?, la cualidad interior de la bondad es el amor, y la peor forma de traicionar y de pecar contra el amor es justamente el adulterio. El adulterio no se refiere solamente a la mujer del otro, sino se refiere a adulterar en general las cualidades, o adulterar nuestro amor por Dios, todo lo que sea un pecado contra por Dios, todo lo que sea un pecado contra esa bondad y contra el amor. Y como muestra aquí el precepto general permanente que tiene que ver con la bondad es creer en la existencia de Dios. Eso nos evita transgredir la prohibición de cometer adulterio. Eso está a la derecha, de acuerdo con los puntos cardinales, está dirigido hacia el sur, y como decíamos, la luz interior es el amor, el poder interior, y el color es el azul. Entonces, como habíamos hablado alguna vez, tenemos que tener la visión multidimensional, estar el día domingo meditando en la bondad, en Gesed, en la prohibición de cometer adulterio, en el amor, en el color azul, en nuestra derecha espiritual. No hace falta que sea una derecha específica de nuestro cuerpo, y dirigiéndonos hacia el sur. Como nosotros vivimos en la Tierra, tenemos una dirección que podemos llamar sur,
pero si nos movemos en un universo general donde no hay dimensiones, tenemos que imaginarnos un lugar que vamos a llamar Sur. Esta es simplemente una descripción muy por encima. Por ejemplo, también podemos meditar en la prohibición de la idolatría. La idolatría es un pecado que muchas veces es mal entendido, porque si nosotros leemos la Torá, vemos como algunas personas idolatraban estatuas o idolatraban al sol, a la luna, a distintos objetos de la creación, y hacían cultos a veces muy descabellados, muy extraños para nuestra mente moderna. Entonces decimos que ese tipo de idolatría ya no existe. Sin embargo, dejando de lado aquellas sectas que sí hacen específicamente aquellas idolatrías que figuran en la Torá y que a nosotros nos parecen tan extrañas, nosotros mismos cometemos distintos tipos de idolatría constantemente. Por ejemplo, una idolatría es sentarse frente al televisor, o en esta época más en la computadora, frente al internet, leer las cosas que dice los medios informativos o lo que el gobierno de turno nos quiere hacer creer. Lo leemos y dentro nuestro, de acuerdo a lo que dice ahí, nos entusiasmamos o nos enojamos o tomamos distintos, transforma nuestro pensamiento y nuestro sentimiento de determinada manera que hace que pensemos que eso es verdad. Si nosotros vemos un diario, vemos un titular, pasó tal cosa, si nosotros vemos un diario, vemos un titular, pasó tal cosa, entonces enseguida empezamos a sacar conclusiones como si eso fuera la verdad absoluta. Esa es una forma también de idolatría. En esta época, en vez de arrodillarnos frente a una estatua, nos arrodillamos frente a una computadora, frente a a veces frente a personas. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del Baal Shem Tov, cuando hablamos de un Tzadik, del Rebbe, de pensar que ellos dicen siempre la verdad y que dicen la palabra de Dios, pero que son mensajeros. Frente a un Tzadik, nosotros sí podemos confiar que lo que ellos están diciendo es verdad. Y tanto podemos confiar que es verdad, que podemos pensar que eso sale de su propia mente, porque siempre nosotros comparamos las cosas. Claro, exacto, una celebridad de Hollywood, pensamos que todos queremos ser como ellos, y porque a cada uno nos manda esas virtudes, entre comillas, o todo ese dinero que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros comparamos a un tzadik, tratamos de imaginar de qué se trata de acuerdo a cómo somos nosotros, cómo es nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros actos, o cómo son las personas que nos rodean, cómo nos imaginamos que Él es. Pero tenemos que saber que la verdad está mucho más allá y está completamente alejada de todo lo que es lo que nos imaginamos. Por eso está escrito, cuando dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis acciones. Por eso está escrito, cuando dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis acciones no son tus acciones. Y que
tenemos que imaginarnos que ese tzadik, cuando está hablando, está diciendo la palabra de Dios, porque está completamente anulado a él, y que no hace intervenir su propio criterio, no hace intervenir su ego, como lo hacemos nosotros. Y por otro lado, cuando vemos, por ejemplo, una celebridad de Hollywood, como dice César, tenemos que pensar por abajo que todo lo que ella muestra es simplemente una ilusión, son luces de colores, que no está mostrando algo verdadero, sino una representación de la realidad, que lo hace simplemente para obtener fama y dinero, y que es utilizada por miles de personas que están alrededor de ella para aprovecharse de ella, y que tendríamos que estar muy lejos de desear ser algo así. Esa es una forma de idolatría. Hay otra idolatría que es un poco más sutil, que se refiere a, como dicen nuestros sabios, que la ira, el enojo, es idolatría. ¿Por qué si nosotros nos enojamos con una persona, o incluso nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con la vida, y nos enojamos con nuestros hijos, o nuestras esposas, nuestros amigos, y llegamos a odiar a veces? Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque al odiar, nosotros a veces, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque al odiar, nosotros estamos confesando, estamos reconociendo que no es Dios el que nos manda eso que estamos recibiendo, sino que es esa persona que está frente a nuestro. Y esa persona es nada más que un mensajero que nos trae lo que nosotros nos merecemos, tanto para bien o tanto para mal. Si es para bien, tenemos que agradecerle, porque esto me trae a la mente una explicación que dio sobre esto el Rebbe de Lubavitch en uno de sus hijos hace muchos años. Lo escuché de uno de mis maestros. Con su permiso, quiero saber si puedo extender la clase unos 15 minutos más. Si ustedes están de acuerdo, vamos a extender 15 minutos más la clase, si no les resulta aburrido y repetido. Y Baruch Hashem. Baruch Hashem, gracias. Tizkula Mitzvot. Este cambio de gracias por Tizkula Mitzvot, que sean meritorios de la mitzvah que están haciendo, que esta mitzvah les dé bendición y mérito, tiene que ver también con esto que les voy a decir ahora. El Rebbe explicó una vez por qué el enojo y por qué el odio al compañero o a otra persona, a cualquier ser humano o un animal. Cada persona se enoja a veces con una piedra que hay en el camino. Un humano o un animal, cada persona se enoja a veces con una piedra que hay en el camino. ¿Por qué eso es idolatría? ¿Y por qué debe ser desterrado de dentro de nuestros corazones? Cuando nosotros vamos al Beit HaKnesset, a la sinagoga, a rezar, recibimos lo que se llama Birkat Kohanim, la bendición de los sacerdotes. Los sacerdotes fueron ordenados por Akadosh Baruj Hu que bendigan al pueblo de Israel. En la Torah está escrito que la orden de Akadosh Baruj Hu es
habla, le está diciendo a Moshe que le hable a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, que así van a bendecir a los hijos de Israel. Y entonces le enumera las bendiciones. Yevarejaja Hashem Mishmereja, Yaera Hashem Panabeleja Bijuneka, Isa Hashem Panabeleja Beatzeleja Shalom. En estos 3 versos, esta bendición, hay muchos secretos que en un determinado momento vamos a contarlos a todos ustedes. Pero en definitiva, cuando el judío y en general todas las personas, cuando realizan un precepto o agradecen a Dios, tienen que decir una bendición primero. Y los Kohanim, los sacerdotes, antes de bendecir al pueblo de Israel, como es un precepto ordenado por Dios, dicen una bendición. Y dicen: Baruch, bendito eres tú, nuestro Dios, bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó, nos hizo sagrados y nos ordenó bendecir al pueblo de Israel. Pero cuando ellos dicen esa bendición, dicen: nos ordenó bendecir al pueblo de Israel con amor. Entonces cuando nosotros recibimos esta bendición, luego los Kohanim bajan del Eijal, bajan del lugar donde ellos se encuentran para bendecir al pueblo, y nosotros nos acercamos y le decimos, no le decimos gracias, le decimos Tizkol HaMitzvot, que sean bendecidos, que por este precepto que han realizado tengan mérito. En realidad le estamos agradeciendo. Entonces el Rebbe pregunta: ¿por qué nosotros le estamos agradeciendo a ellos? Si en realidad es algo que se ordenó a Kadosh Baruj Hu, es algo entre Kadosh Baruj Hu y nosotros. Ellos simplemente están cumpliendo un trabajo que por eso también van a recibir un premio, entonces no tenemos por qué agradecer que nos hayan bendecido. Pero explica el Rebbe que cuando ellos bendicen, agregan Be'ahava, con amor. Y por el hecho ese de haber agregado amor, que es algo que a Kadosh Baruj Hu no les ordenó hacer, por habernos bendecido con amor, nosotros les agradecemos. Y así sucede lo mismo cuando hay una persona que nos perjudica o que nos hizo algo. Y sucede lo mismo cuando hay una persona que nos perjudica o que nos hizo algo malo, ya sea físicamente o con dinero o cualquier otra cosa que nos haya hecho mal. Y entonces nosotros nos enojamos con él. Entonces dice el Rebbe: ¿por qué nos enojamos con él? Si es algo que es enviado por Kadosh Baruj Hu. Nosotros recibimos un castigo a través de una persona y entonces nos hizo mal porque nos merecíamos, porque Kadosh Baruj Hu nos envió eso, o porque es una prueba que nosotros tenemos que pasar. Entonces dice el Rebbe que esa persona también es castigada por habernos hecho mal. Pero si nosotros teníamos ya decretado en el cielo que teníamos que recibir eso malo, ¿por qué tienen que castigar a esa persona? Entonces dice: al igual que el Cohen recibe nuestro agradecimiento porque hizo esa acción con amor, esta persona eligió ser el mensajero del mal. Entonces el mal que recibimos es algo entre nosotros y Kadosh Baruj Hu, y esa persona es castigada por Dios, no porque nosotros recibimos ese mal, sino porque Él decidió ser el instrumento del castigo.
Entonces esto nos enseña por un lado que tenemos que tratar de evitar ser instrumentos de castigo de otra persona. Por un lado, simplemente porque no queremos perjudicar a nadie, y por otro lado porque vamos a recibir un castigo por perjudicar a los demás. Pero por otro lado nos está mostrando que si nosotros nos enojamos con esa persona, digo, por perjudicar a los demás. Pero por otro lado nos está mostrando que si nosotros nos enojamos con esa persona, estamos haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque estamos negando que eso que recibimos vino de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos algo bueno, tenemos que bendecir a Dios. Y cuando recibimos algo malo, también tenemos que bendecir a Dios y reconocer que todo es origen de Él. Entonces, los días miércoles vamos a trabajar con nuestra sefirá de victoria, de Netzach. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, de estas sefirot y de los significados en particular. Los miércoles nos vamos a dirigir arriba, y mirando para arriba nos vamos a dirigir a Dios, reconociéndolo y pensando todas las formas en que podemos realizar idolatría, y que a través de que amamos a Dios, revelar esa mitzvah permanente, ese precepto permanente que es amar a Dios, nosotros estamos evitando la idolatría. Tengo que confesar que ahora que veo que esta tabla no está correcta, porque amar a Dios tiene que ver con bondad, que habíamos dicho que el adulterio es la transgresión del amor, y entonces amar a Dios tiene que ver con bondad. Este cubo mágico está mal hecho, lo vamos a corregir. Este cubo mágico está mal hecho, lo vamos a corregir. Entonces la prohibición de idolatría está conectado con creer en la existencia de Dios, que en este momento está en bondad, pero que es victoria. Y donde dice temer a Dios, tiene que ver con la necesidad de rigor, que por temor a Dios evitamos asesinar, porque ya vamos a ver que asesinar, como el hombre es una imagen de Dios, es como asesinar a Dios. Entonces tenemos que temer a Dios para no asesinarlo. Bueno, para la próxima vez vamos a corregir esta tabla, pero de todas maneras tenemos que saber que la prohibición por providencia divina hemos elegido estos dos preceptos de bondad y victoria para explicar hoy, para comenzar, pero justamente están invertidos en el precepto permanente con que está conectado. No es algo que tiene que ver con los preceptos de la Bnei Noach, así que no es algo demasiado grave, pero lo vamos a corregir para meditar correctamente. Entonces, mañana como es viernes, vamos a meditar en el fundamento, en Yesod, que tiene que ver con el órgano de la reproducción, y con la prohibición de ingerir partes de animal vivo. Y eso nos va a ayudar a abstenernos de pensar cosas negativas. Y vamos a ver por qué. En el color verde, en el MET. Cuando termine la clase voy a poner en el web esta tabla en forma correcta, así van a poder meditar cada día en forma correcta. Por ahora piensen en lo que significa para ustedes cada una de estas cosas en forma correcta. Por ahora piensen en lo que significa para ustedes cada una de estas cosas, y en el transcurso de las clases vamos a ir profundizando una por una. Entonces, por el pronto ya tenemos que saber
que no tenemos que cometer adulterio porque esa es la principal transgresión del amor. Son cosas lógicas, pero cuando uno profundiza en ellas se da cuenta que a veces lo está haciendo y no se da cuenta. Entonces vamos a profundizar en eso. Y como han visto antes, tenemos un programa bastante extenso, tenemos muchas cosas que hablar, en este nuevo curso de los preceptos de los Bnei Noach. Y para terminar, quiero aclarar, antes que nada quiero ver algunas de las preguntas que me han hecho. Me han dicho que el Rebbe desapareció a nuestra vista en el año 1994, es verdad, pero estuvo 2 años, los últimos 2 años estuvo imposibilitado de hablar, así que las últimas, en 1994 o 5754, el 3 de Tamuz desapareció, pero ya desde hacía 2 años que él no podía hablar. Entonces el último año que nos dio las instrucciones fue en el año 1991-92. Sí, familia Mantilla dice que eso le ocurrió a Moshe Rabbeinu cuando se enojó con el pueblo, exactamente. No sé si fue cuando se enojó con el pueblo, sino cuando le pegó la piedra. No santificó al pueblo de Dios. Moshe Rabbeinu, si mal no recuerdo, nunca fue castigado por haberse enojado con el pueblo. Al contrario, Moshe Rabbeinu nunca se enojó con el pueblo, sí lo reprendió y le dijo muchas cosas, pero eso no significa que se haya enojado con ellos, sino que los reprendió desde el amor, para que ellos se rectifiquen y sea bueno para ellos. Él recibió castigo por haber golpeado la piedra. Cuando Dios le dijo que le hable para que salga agua, Moshe Rabbeinu golpeó y evitó santificar el nombre de Dios. Golpeó y evitó santificar el nombre de Dios. Alfonso nos dice que idolatría es no amar a Dios aun cuando nos reprende. No amar a Dios, digamos que es la transgresión de cometer adulterio. Cuando Dios nos reprende, estábamos hablando recién que no amar a Dios, que el hecho de odiar a alguien es idolatría y tiene que ver con la sufrimiento de victoria, y nos está diciendo que no creemos en la existencia de Dios, porque incluso no creer en la existencia de Dios es peor que no amarlo, porque si nosotros decimos que lo odiamos, por lo menos estamos reconociendo que existe y lo podemos arreglar. El problema de creer en la existencia de Dios es un poco más complicado, pero de todas maneras es interesante, es algo para reflexionar lo que tú has dicho, porque en realidad el amor es algo que está incluido dentro de todas las sefirot, y la falta de amor es algo general que podríamos decir que es el origen de todas estas cosas. Y Ahava, que es amor, es de Gematria 13, al igual que 1, Ejad. Entonces cuando nosotros decimos idolatría, en general es creer en muchos dioses, es estar en contra del Dios único, de la unicidad de Dios, y estamos hablando de una transgresión también contra el amor. En realidad el amor es dejar de amar a Dios o no amar a Dios. También tenemos que pensar que dejar de amar o no amar, hay distintas categorías y distintas situaciones.
pero cuando nos reprende y nosotros lo amamos más, entonces habíamos hablado alguna vez que Akadosh Baruj Hu, como un padre, en vez de reprendernos, entonces habíamos hablado alguna vez que Akadosh Baruj Hu, como un padre, en vez de reprendernos, nos dice palabras buenas para que nosotros podamos superar nuestra debilidad en forma mejor. Bueno, para terminar, decíamos, el objetivo de este curso en especial, que es nuestro objetivo general para todos los cursos y todas nuestras actividades, es justamente hacer que todos los pueblos se unan, que sean uno, que todos los seres humanos se interincluyan para que cada uno sienta dentro de sí a todas las demás personas. Exactamente, Rodolfo, la idolatría es como un adulterio espiritual. Adulterio es engaño, es engañar, es ir con otra persona escondiéndonos de la otra persona con la cual estamos comprometidos. A veces sigue existiendo el amor, pero en este momento está escrito en Hasidut que es un espíritu de estupidez que nos pasa por la cabeza, que nos hace transgredir, tanto en el adulterio como en cualquier otra transgresión. Entonces, la idolatría sería como dejar a Dios e irnos con otras deidades. Todo esto nos tiene que llevar a que este sea un mundo mejor, para que todas las nos tiene que llevar a que este sea un mundo mejor, para que todos los pueblos y todas las personas, sea su origen cual sea, retornen a Dios, al Dios único, y como dice Bielka, que ella se siente idólatra en muchos aspectos, todos nosotros por definición somos idólatras, porque ninguno está 24 horas por día reconociendo que todo es Dios y que todo es de Dios. En el momento que uno deja de reconocer eso, a pesar de que no es una idolatría tremenda, es simplemente, como decíamos antes, que el pecado tiene su origen en el inconsciente. Entonces, si nosotros queremos evitar de ser idólatras con el pensamiento, con nuestros sentimientos, es algo muy complicado y muy difícil, y nadie nos puede obligar. Nosotros mismos podemos obligarnos, pero sí podemos trabajar para llegar a ese lugar que está en el Keter, en la corona, en el inconsciente superior, donde está el origen de una de las cabezas de la corona, como estudiamos en Kabbalah, que es la fe. Podemos trabajar para llegar a esa Al-Het, y eso que está por encima del Het, que es el Pesha, es el verdadero delincuente, que aunque esté adentro de la cárcel, él no es cambiado, sino que simplemente deja delincuente, que aunque esté adentro de la cárcel, él no es cambiado, sino que simplemente deja de hacer delitos, pero el delincuente adentro suyo sigue estando. Lo que nosotros tratamos de hacer es evitar, terminar con las culpas. Nosotros no somos culpables de todo esto, porque si decimos que nosotros somos culpables, estamos diciendo que no tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es el responsable de esto, y él nos está ayudando a reconocer que en realidad esto no existe. Es una paradoja que no se puede explicar en pocas palabras. Todo tiene su origen en el primer pecado del conocimiento
del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir conocimiento del bien y del mal? Que uno reconoce que hay bien y mal, que no solo hay bien. Entonces, cuando nosotros dejamos de reconocer el mal desaparece. Y por supuesto, para que desaparezca por completo, necesitamos que todos los seres humanos dejen de pensar en el mal. Eso seguramente nunca va a suceder. Entonces tenemos que llegar a una masa crítica, como dice el Rav Ginsburg, y tratar de que haya una cantidad suficiente de personas que dejen de creer en el mal y que solo crean en el bien. Entonces HaKadosh Baruj Hu va a hacer el despertar, el trabajo desde arriba, y va a eliminar por completo el mal. Pero, como decíamos antes, para poder retornar a Dios primero hay que alejarse. Y HaKadosh Baruj Hu nos alejó. Y Él es el primero y el más interesado en querer que lo volvamos. Y si nosotros nos conectamos con Él y lo amamos y fomentamos todas estas buenas cualidades, entonces también vamos a querer conectarnos de vuelta con Él, y HaKadosh Baruj Hu nos va a ayudar a ser uno con Él mismo. Y como siempre decimos, el principal precepto de la Torah es la Tzedakah. Es importante que en los momentos en que se sientan mal, que se sientan pecadores y todo ese tipo de complejos de culpa que nos han inculcado, sepan que en cualquier momento pueden hacer una mitzvah y ser, está escrito que cuando uno hace un precepto correcto, tanto evitar el mal como hacer el bien, en ese momento es un tzadik, es un justo, tanto justo de las naciones como justo de Israel. Entonces simplemente toman una moneda, de acá la ponen en la alcancía y en ese momento son justos, y eso los salva de cualquier otra, de ser transgresores y de que estén transgrediendo de cualquier otra manera, porque en ese momento están dedicados y tienen que meditar en que su pensamiento esté concentrado en que la tzedakah salva de la muerte, y que la tzedakah acerca a la Geulá, y que sus sentimientos, que su amor y su temor y todas las cualidades interiores del corazón están trabajando para traer al Mashiach, que esa mitzvah trae al Mashiach que salva de la muerte y cura, y entonces en ese momento, cuando ustedes están haciendo eso, tienen unos segundos, unos minutos que son completamente justos. Después, cuando salen de eso y nos tenemos que dedicar a las cosas de este mundo, que no tenemos más remedio, tenemos que tratar de recordar ese Roshem, ese espíritu que teníamos de antes, esa sensación, esa experiencia, seguir tratando de recordarla, de sentirla y de permanecerla, y eso es vivir en el espacio divino de Lejaim. Saludos a todos, les agradezco mucho Tizkura Mitzvot que estuvieron con nosotros, y nos vemos en la próxima clase. Tengan Shabbat Shalom, que este Sukkot, cuando pongan el lulav en el corazón, sea la reparación del aljet, y que sea el corazón es un recipiente adecuado para recibir todas las bendiciones, que las reciban en la práctica material sin ninguna otra